Biblia 365. Día 294. Libro de Marcos. Capítulos del 14 al 16. Capítulo 14. 2 días después llegó la Pascua y los días de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo aprehenderlo por engaño y matarlo. Decían: no durante la fiesta, para que no haya disturbios entre el pueblo. Mientras tanto, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume, de nardo puro, muy costoso. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y decían entre ellos: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y dárselos a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una buena obra. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que pudo, ha ungido mi cuerpo de antemano para sepultura. De cierto les digo que, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará en su memoria lo que ella ha hecho. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para traicionar a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. En el primer día de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, los discípulos de Jesús le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre díganle al dueño de la casa: el maestro dice: ¿dónde está la habitación en la que puedo comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará un gran salón amueblado y listo. Preparen todo allí. Los discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús dijo: de cierto les digo que uno de ustedes que está comiendo conmigo me traicionará. Esto los entristeció y empezaron a decir uno por uno: ¿seré yo? Y otro decía: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, el que moja el pan en el mismo plato que yo. En verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por medio del cual el Hijo del Hombre es traicionado. Mejor le sería a ese hombre si nunca hubiera nacido. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego, tomando una copa y dando gracias, se la pasó a todos, y todos bebieron de ella. Y él les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron al monte de los Olivos. Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro insistió con más fuerza: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron entonces a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a angustiarse y a entristecerse mucho. Les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. Se adelantó un poco, se postró en tierra y oró para que,
si fuera posible aquella hora pasara de él. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego regresó y los encontró durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni siquiera una hora? Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús se retiró de nuevo y lloró, diciendo las mismas palabras. Cuando regresó, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban cargados. No sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: Duerman ya y descansen. Basta, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, el que me va a entregar está cerca. Justo cuando estaba hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una señal diciendo: Aquel a quien yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenselo bajo custodia. Tan pronto como llegó, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron manos y lo arrestaron. Uno de los que estaba allí sacó su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús les dijo: ¿Salieron a arrestarme con espadas y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Sin embargo, un joven lo siguió, cubierto solo con una sábana sobre el cuerpo desnudo. Los jóvenes lo agarraron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote, donde se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos y entró en el patio del sumo sacerdote, donde se sentó con los sirvientes y se calentaba junto al fuego. Los principales sacerdotes y todo el consejo buscaban pruebas contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no las encontraban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Entonces algunos se levantaron y dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros lo hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho por manos humanas, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni siquiera de esta manera coincidían sus testimonios. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie en medio de todos y le preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué dicen estos testigos en tu contra? Pero Jesús permanecía en silencio y no respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió: Sí, lo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¿Para qué necesitamos más testimonios? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron como merecedor de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, a cubrir su rostro y a darle bofetadas, diciendo: ¡Profetiza! Y los sirvientes lo golpearon con golpes. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio, y una criada del sumo sacerdote se le acercó, y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Nazareno». Pero él lo negó diciendo: «No lo conozco, ni sé de quién estás hablando». Luego salió al vestíbulo y el gallo cantó. La criada, al verlo nuevamente, comenzó a decir a los presentes: «Este es uno de ellos», pero él volvió a negarlo. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: «Seguramente eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es similar». Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, diciendo:
no conozco a este hombre del que me están hablando. Y en ese momento, el gallo cantó por segunda vez, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Al pensar en esto lloró. Capítulo 15. Por la mañana los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio tuvieron una reunión y llevaron a Jesús atado entregándolo a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Los sumos sacerdotes lo acusaban enérgicamente. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No respondes nada? Mira cuántas acusaciones hay en tu contra. Pero Jesús no respondió nada más, lo que sorprendió a Pilato. Durante la fiesta, Pilato solía soltar un prisionero a pedido del pueblo. Había un hombre llamado Barrabás, que estaba en prisión con los alborotadores que habían cometido un asesinato en una revuelta. La multitud comenzó a pedir a Pilato que hiciera lo que siempre solía hacer. Pilato les preguntó: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Él sabía que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes instigaron a la multitud a que pidiera que soltaran a Barrabás en lugar de Jesús. Pilato preguntó de nuevo: Entonces, ¿qué debo hacer con el que llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Pero qué mal ha hecho? Y ellos gritaron aún más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Luego los soldados lo llevaron al interior del pretorio y reunieron a toda la cohorte. Le vistieron con un manto de púrpura y le pusieron una corona de espinas tejida. Comenzaron a burlarse de él diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Le golpearon en la cabeza con una caña. Le escupieron y se postraron de rodillas para adorarlo. Después de burlarse de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus propios ropajes, y luego lo llevaron fuera para crucificarlo. Llevaron a un hombre que pasaba por allí, llamado Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo para que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo aceptó. Luego lo crucificaron y repartieron sus ropas, echando suertes para decidir quién se quedaba con cada una. Era la hora de las 3 cuando lo crucificaron. Sobre su cabeza pusieron un letrero que decía: El rey de los judíos. Crucificaron junto a él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y con los inicuos fue contado. Los transeúntes lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes junto con los escribas se burlaban de él de la misma manera, diciendo entre ellos: a otros ha salvado y a sí mismo no puede salvarse. Que el Cristo y el Rey de Israel baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Incluso los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando llegó la hora 6, se hizo oscuridad en toda la tierra hasta la hora 9. A la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y decían: escuchad, llama a Elías. Uno de ellos corrió, empapó una esponja en vinagre y la puso en una caña y le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si vendrá Elías a bajarlo. Entonces Jesús, dando un fuerte grito, expiró.
En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba frente a él, al ver cómo había muerto clamando de esa manera, dijo: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Había también algunas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea, y lo habían servido. Además, muchas otras que habían subido a Jerusalén con él estaban presentes. Cuando llegó la tarde y se acercaba la preparación para el sábado, José de Arimatea, un miembro respetable del consejo, que también esperaba en el reino de Dios, se presentó con valentía ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió al escuchar que Jesús ya había muerto. Luego, llamando al centurión, le preguntó si era cierto que Jesús había fallecido. Después de confirmar la muerte de Jesús, el centurión permitió que José se llevara el cuerpo. José compró una sábana, envolvió el cuerpo de Jesús en ella y lo colocó en un sepulcro excavado en una roca. Luego, hizo rodar una piedra para cerrar la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaron dónde fue puesto el cuerpo. Capítulo 16. Al pasar el sábado, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy temprano, en el primer día de la semana, llegaron al sepulcro después de que salió el sol. Se preguntaban entre ellas quién les removería la piedra que cerraba la entrada del sepulcro. Cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, y era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una larga túnica blanca, sentado al lado derecho. Se asombraron, pero el joven les dijo: «No tengan miedo. Están buscando a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro en particular, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo». Ellas salieron corriendo del sepulcro, llenas de temor y asombro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Pero después de su resurrección, Jesús se apareció primero a María Magdalena, la mujer de la cual había expulsado 7 demonios. Ella fue y les contó a los que habían estado con él, quienes estaban tristes y llorando. Sin embargo, cuando escucharon que él estaba vivo y que María lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en otra forma a 2 de ellos mientras iban caminando al campo. Estos 2 regresaron y lo contaron a otros, pero tampoco les creyeron. Finalmente Jesús se apareció a los 11 mientras estaban sentados a la mesa. Les recriminó su incredulidad y dureza de corazón por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Les dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben algo venenoso no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán». Después de hablarles, el Señor fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron y predicaron por todas partes, mientras el Señor obraba con ellos y confirmaba la palabra con señales que la acompañaban. Amén. ¿Cómo Marcos presenta la pasión y la resurrección de Cristo? ¿Y cómo difiere o complementa de la narrativa de Mateo? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.